Hola, analicemos ahora los tipos de organismos. Los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. ¿Cómo le vamos a explicar esto de una forma fácil y sencilla? Algo muy parecido al ejemplo de la casita. Pero aquí vamos a decirle que una sola persona tiene que hacerlo todo. Esa personita tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que fregar, duerme solita. Todo tiene que hacerlo esa personita. Entonces, después le vamos a poner los ejemplos de cuáles son esos organismos unicelulares que tienen que hacerlo todo. Es una sola célula. Ejemplo, las bacterias, los protistas, algas, paramecios y algunos hongos. Entonces, si podemos poner imágenes de cada uno de estos, ellos pues van a tener la idea de visual de cuáles son estos organismos que tienen que hacerlo todo en su casita, en su propia célula, en una sola célula. Eso es lo que significa unicelular, una sola célula. Entonces, vamos a poner el ejemplo de cuáles son los organismos pluricelulares, que tienen muchas células. Pluri viene de más, pluricelular, y uni de uno, más de uno, pluricelular. Entonces, ¿qué ejemplo le vamos a poner? Que en una ciudad o en una empresa tenemos varias personas, tenemos muchas personas, muchas personitas, y le podemos preguntar en qué trabaja tu mamá, en qué trabaja tu papá, en qué trabaja tu tío. Y cuando ellos respondan, pues mira, mi mamá es enfermera, mi papá es médico, o mi papá es cocinero, o mi papá limpia. Entonces, en esta ciudad o empresa, cada uno tiene una labor específica. Y asimismo, entonces, va a pasar con los organismos pluricelulares, donde aquí, en el unicelular, esta personita, esta célula lo tiene que hacer todo, pero aquí, cada uno no lo hace todo en específico. Cada uno tiene una función y se comunican, se ayudan unos a otros, se unen unos a otros para realizar su función. Por ejemplo, ejemplos de organismos pluricelulares y de células especializadas, tenemos las neuronas, tenemos las células musculares, tenemos las células epiteliales o las células de la piel, específicas funciones. Entonces, la enfermera va a inyectar, va a cuidar, pero el médico va a identificar primero qué es lo que tiene la persona. Y la persona que limpia recoge los desechos. El que cocina, pues con energía, con electricidad, alimenta. Y así es un ejemplo práctico en el que podamos enseñarles a los niños este concepto. Entonces vamos ahora a hacer rapidito un pequeño cuadro comparativo como el video anterior, donde primero les enseñamos a los niños ejemplos de la vida práctica para que sea más visual, para que ellos puedan entender cuáles son los organismos unicelulares y cuáles son los organismos pluricelulares. Y entonces sí, ya vamos en serio a enseñarles y que les quede, por supuesto, en la clase este cuadro para que ellos puedan ver. Entonces vamos a poner acá unicelulares, que viene de una sola célula, y pluricelulares, que tiene muchas células. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Bueno, lo primero que estamos analizando ya es que ¿cuántas células tiene? Tiene una sola célula. ¿Cuántas células tienen los pluri? Tienen miles, ¿verdad? Muchas, vamos a ponerle muchas. Para los niños pequeños, muchas células. Varias.
¿Cuál es otro ejemplo? ¿Qué decíamos que hacía una sola célula? Lo tiene que hacer todo, la función. Lo hace todo. Lo hace todo. ¿Cómo quedarían las células pluricelulares? Las funciones, decíamos que cada cual tenía su función. Las funciones se dividen. Unos limpian, unos cocinan, unos producen. En el caso de la célula, unas células guardan información, otras células, las células musculares son alargadas, se estiran, ayudan a la motilidad, incluso dentro de la misma célula. Y así pues explicar las funciones de la vida cotidiana con las funciones de la célula. ¿Cómo eran? Eran simples. Esto es muy simple. Esto es una célula muy simple y esto es una célula compleja. Tiene complejidad. Tiene orgánulos. Desde el ejemplo de la casita, las unicelulares decíamos que eran bien pequeñitas, eran microscópicas. Todas son microscópicas, pero microscópica, bien pequeña. Y esta, bueno, pues es macroscópica, pudiéramos ponerlo. Hay algunas que se pueden ver más grandes, son más grandes. Más grandes y macroscópicas porque, bueno, ya es una aplicación un poco más compleja, pero nuestra piel es el conjunto de células, de tejidos, de órganos, de sistemas de órganos, entonces es macroscópico. Entonces, vamos a ponerles que son microscópicas, más pequeñas, y aquí vamos a ponerle que sería más grande. La célula es mucho más grande y podemos dibujar una célula chiquitita y aquí pues una célula un poco más grande. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué nos quedaría en nuestro cuadro? ¿Cuáles van a ser ejemplos de estos tipos de organismos? Pues aquí tenemos ya el ejemplo, que lo habíamos visto anterior, las bacterias, algunos hongos que son unicelulares, los protistas, la levadura, las amebas, levadura. ¿Cuál es un ejemplo de los organismos pluricelulares? Tenemos, ¿quién tiene este tipo de células? Y vamos a pedirle ejemplo. Los animales, el hombre, las plantas. A medida que vayamos haciendo este cuadro comparativo en clases, también podemos ir dibujando chiquiticos o tenemos figuras en las manos y vamos pegando aquí diferentes animales, un perro, un gato, y eso les encanta a los niños. Aquí la figurita de un hombre, aquí le ponemos un arbolito, las flores, y pues muy sencillo, el niño puede entender los dos tipos de organismos, unicelulares y pluricelulares. Como explicamos anteriormente en el video anterior, las células procariotas y las células eucariotas. Y pues en este video pues les puse un ejemplo de cómo de forma muy sencilla la clase de ciencias naturales se le va a hacer mucho más divertida. Gracias.